Se le llama geografía humana o antropogeografía a la segunda división de la geografía junto con la geografía física. Esta se dedica al estudio, a la descripción y el análisis de la relación entre los grupos humanos con el espacio físico en el que vivimos. Inició su desarrollo como rama de la geografía a finales del siglo XIX. En esta época comenzaba a crearse los primeros departamentos de geografía en las universidades, y los geógrafos intentaban establecer esta materia como una disciplina académica formal, con un enfoque y una metodología propia. La geografía humana como disciplina se encarga de estudiar las sociedades humanas desde una perspectiva espacial, la relación entre estas sociedades y el medio físico en el que habitan, así como los paisajes culturales y las regiones humanas que éstas constituyen. La importancia del estudio de la geografía radica en que los seres humanos siempre transformamos o modificamos al espacio geográfico donde nos encontramos, y estos a su vez son reflejos de estructuras sociales. Las metodologías empleadas en la geografía son similares a las de la geografía general, siendo en sí mismas sumamente diversas, tanto cualitativas como cuantitativas. La geografía humana comprende distintos campos de estudio. Uno de ellos es la geografía poblacional, que ésta se encarga de estudiar la distribución humana sobre la superficie terrestre y los procesos históricos que la determinan. La geografía económica estudia los patrones y procesos económicos y su distribución en el tiempo y esencialmente en el espacio terrestre. En un sentido un poco más estricto, la geografía económica pues estudia la distribución geográfica de los factores económicos y las implicaciones de la misma sobre los países, regiones y en general sobre las sociedades humanas. La geografía política, por su parte, está centrada en el estudio de los espacios políticos, ya sea estados, ciudades, etc. Otra rama de la geografía humana es la geografía médica, que estudia la incidencia del emplazamiento geográfico en la salud de las poblaciones y en el modo particular en el que éstas van envejeciendo con el paso del tiempo. La geografía urbana es una ciencia que estudia las aglomeraciones humanas representadas por las ciudades, por las poblaciones, sus características, su evolución con el paso de los años, su historia, funciones e importancia relativa. La geografía rural estudia el mundo rural, las estructuras y los sistemas agrarios, los espacios rurales, las actividades económicas que se llevan a cabo en la agricultura, en la ganadería e incluso en el turismo. En el penúltimo lugar se encuentra la geografía de envejecimiento, o también conocida como geografía gerontológica. Esta analiza las implicaciones socioespaciales del ejercimiento de la población a partir de compresión de la relación entre nuestro entorno físico. En último lugar se encuentra la geografía cultural, que esta está encargada de estudiar el modo en que la cultura humana se vincula con su ubicación geográfica y determina sus patrones de intercambio. La geografía humana posee tres principales campos de estudio. El primero es la distribución e interrelación de la población y la cultura en la superficie terrestre. La segunda es el modo específico en el que va interactuando con el medio ambiente. Y la tercera, pues es el modo en que organizan sus sistemas políticos, económicos y sociales como parte de su ubicación geográfica. Estos tres principales campos de estudio permiten un enfoque espacial de las actividades humanas, lo cual a su vez permite abordar problemas de tipo histórico, político, cultural o social. La geografía humana constituye un importante campo de estudio en la actualidad
especialmente luego de que surgieran las perspectivas teorías globales que exigen el estudio de flujos migratorios dinámicos de comercio o internacional, de procesos humanos complejos que involucran estados, culturas e incluso individuos. Al referirnos con individuos nos referimos a nosotros, a la sobrepoblación. Como habíamos dicho desde un principio, la geografía humana y la geografía física pues son la segunda división de la geografía, pero esto no quiere decir que sean lo mismo, ya que la geografía humana está centrada en la población y en la distribución de relaciones en nuestro entorno, mientras que la geografía física se centra únicamente en los aspectos físicos, es decir, la naturaleza del planeta. Existen diversos factores que inciden en la readaptación y forma de vida de muchos países. A medida que la globalización avanza, en todo el mundo se imponen estilos de vida y modos de producción y consumo, que con el paso del tiempo alteran las formas de vida de nuestra población. Comprobándose el incremento con la población, se tienen distintas consecuencias. Una de ellas es el agotamiento de recursos naturales. Esto se refiere en donde la sobrepoblación ejerce una presión desmedida por el control de los recursos, los conflictos territoriales, que estos podrían llevar a corto plazo guerras entre nuestros países. La segunda y la más común en donde se puede decir que todos hemos participado es la degradación del medio ambiente, que es el consumo desmedido de los recursos naturales, así como el crecimiento de la producción de la energía procedente, que está teniendo un impacto negativo sobre nuestro planeta Tierra. Otra consecuencia es el aumento de coste de vida. Esto se refiere a los pocos recursos, a la acumulación de mucha gente en un espacio limitado, que puede provocar un aumento en el costo de vida, puede provocar un aumento en la criminalidad y revueltas sociales. Por otro lado, en la geografía humana tradicional, los principales métodos eran en particular la observación y el registro, seguida por una disciplina detallada, al igual que la realización de mapas, aunque el análisis de datos secundarios también tenían una gran importancia. Mientras que hoy en día los métodos actuales abarcan la obtención de datos primarios mediante cuestionarios, entrevistas y técnicas de participación. Estas incluyen dentro de los datos secundarios análisis de textos, lo cual hacen uso de estadísticas y otras fuentes. Friedrich Ratzel fue un geógrafo alemán fundador de la geografía humana, o también conocida como antropogeografía. Ratzel nació el 30 de agosto de 1844 en Alemania, y él era un biólogo, geopolítico, geógrafo, zoólogo, politólogo, y aparte de todo esto era un profesor universitario. Él falleció el 9 de agosto de 1904 a sus 59 años de edad. Mientras que por otro lado, Paul Vidal de la Brache fue el verdadero impulsor de la Escuela Francesa de la Geografía, presentando una gran visión distinta a la geografía humana de Ratzel. En cambio, Paul es conocido como el fundador del posibilismo geográfico. Sus aportes más importantes al campo de la geografía humana fueron los conceptos de género de vida o modo de vida y el desarrollo de enfoque regional de la geografía. Marx fue uno de sus discípulos que más contribuyó al desarrollo de la geografía humana en Francia. La geografía en Francia se define de distintas maneras. Una de ellas es como el primer problema de la geografía humana, que consiste en dilucidar las relaciones entre el hombre y el medio considerado desde un ángulo espacial. Marx, por su parte, decía que la geografía se presenta como una ecología del hombre y que la geografía humana es la descripción científica de los
de los paisajes humanos de distribución en el globo. Paul Vidal de la Blache nació el 22 de enero de 1845 en Francia y falleció el 5 de abril de 1918. Por su parte, Max nació el 16 de julio de 1880 en Francia y falleció el 10 de agosto de 1962. Pues esto sería todo por mi parte. Espero que mi presentación haya sido de su agrado